Muy buenos días, les habla Freddy Ballesta Vargas de la Iglesia Transformada de Yahweh. Y hoy tenemos un tema muy importante. Se trata de un sacerdocio superior, un sacerdocio transformador, un sacerdocio que emerge desde las mismas palabras de Yahweh, de la misma escritura sagrada. Es por eso que debemos preguntarnos ¿cuál es la orden sacerdotal que como cobertura actual tenemos los creyentes? ¿Tenemos alguna orden sacerdotal activa sobre nosotros o no la tenemos? Es importante estar bajo una cobertura sacerdotal verdadera y santa. En este video traemos hallazgo de documentos guardados por más de 2000 años en las cuevas de Qumran, que realmente son un milagro cómo se preservaron esos documentos. Es un milagro y vemos la mano de Yahweh guardando eso para estos tiempos. Pero desde luego que lo han querido ocultar y hoy vamos a traer, vamos a sacar a la luz esos pasajes que están allí y que nos dan mucha luz sobre bajo qué cobertura sacerdotal estamos, bajo qué orden sacerdotal estamos. Usted puede ver en el libro de los jueces cómo el sacerdocio se había venido abajo. Encontramos en el libro de los jueces la historia de un Efraín, uno de la tribu de Efraín. Este hombre se llama Micaía. Ya estamos hablando que después que se fue Josué, ellos mismos preveían de que de alguna manera iban a terminar desviándose. Es importante ver todo esto porque cuando el sacerdocio, cuando el hombre le da la espalda a la casa de Yahweh, al sacerdocio de Yahweh, o el sacerdote pisotea ese cargo tan importante que Yahweh le ha delegado, entonces empiezan a torcerse las cosas. Es por eso importante entender bajo qué sacerdocio estamos. Y veíamos pues la historia de Micaía en el libro de los jueces, como este hombre le robó a su madre. Cuando hablamos de robar es porque se ha olvidado la ley, porque se han olvidado los mandamientos, porque no hay un sacerdote que esté allí siempre recordándole y dándole esa guía a esa persona. Entonces Micaía le robó a su madre, esta madre le dio una maldición y él más que por la maldición pues le dijo a la madre: yo te robé. Esta madre, como todo, madre, hijo, padres, hermanos, cuando le dan la espalda al sacerdocio, cuando le dan la espalda a la iglesia, a la comunidad que Yahweh les ha llamado, entonces suceden cosas tremendas. Estas personas, la madre se alegra de que Micaía le devuelve, pero ¿qué hace para que su hijo no le recaigan cosas tremendas? Entonces viene ella y hace con ese dinero hace unos ídolos. Micaía decide pues hacer como una especie de templo en su casa, tiene unos ídolos, también se busca un éfod, prepara todo y violentando los mandamientos de Yahweh, que dice que el sacerdocio en esos tiempos debía venir de la línea o de la orden sacerdotal de Leví, pone a un hijo de él, siendo él de la tribu de Efraín. Es el desconocimiento total de todas estas cosas. Lo más triste es que pues el hijo empieza a ejercer ese sacerdocio, pero llega a esos montes de Efraín, llega un joven levita, y Micaía decide decide contratar a este levita como su sacerdote. Entonces vemos la decadencia sacerdotal. ¿Qué hacía allí cuando este hombre venía de los lados de Belén de Judea? ¿Qué hacía él en los montes de Efraín?
¿Qué estaba haciendo? Muy seguramente el abandono del pueblo por el sacerdocio hacía que los sacerdotes, como los levitas, salieran a subsistir en otras partes. Y lo triste es que Micaía lo contrata y lo hace exclusivo su sacerdote para su hogar. Le dice: tú serás padre y sacerdote mío. Pero lo tremendo es que Micaía pone las reglas. Micaía pone el Dios, Micaía pone los dioses, Micaía pone los ídolos, y este levita termina adorando dioses ajenos. Entonces, después vemos el caso que es la tribu de Gad la que lo conquista, se lo lleva, pero igual ese levita ya va dañado, se llevan los mismos dioses, se llevan los mismos ídolos, y desde luego van contaminando más a las otras tribus. Es la tristeza que vemos. También vemos la decadencia, más adelantico vemos la decadencia en Primera de Samuel con Elí, la historia de Ana con Samuel. Vemos cómo este hombre, Elí, pisotea su sacerdocio. En Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 podemos ver lo siguiente cuando dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Un sacerdote que no tiene temor de Yahweh, un sacerdote que no maneja los mandamientos y no enseña los mandamientos, es un mal sacerdote, es un mal pastor, es un mal líder de un pueblo, porque para eso era que él estaba, para dirigir, para direccionar al pueblo a través de los mandamientos de Yahweh. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo 2 podemos ver: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Entonces, allí nos enseñan que este sacerdocio ya no estaba interesado en adorar y en exaltar a Yahweh de la manera que debía hacerse. Se debía quemar la ofrenda, se debía asar la ofrenda, y ellos pedían la carne cruda, pues muy seguramente para hacer negocios. Cuando el sacerdocio, cuando el pastor, cuando el cura, cuando el hombre de Dios pierde la visión y trata es de tomar lo sagrado, ojo, lo sagrado, lo que le llevan a Yahweh, ya sea diezmos, ofrendas, le llevan a Yahweh para presentarlo e invertirlo en la obra, pero esa persona empieza a tomar las cosas para él, empieza a tomar las finanzas, los ingresos para él, para vivir en opulencia, para saciar sus apetitos, ya sea de dinero, ya sea de fama, ya sea de lujos. Entonces está desviando lo santo, y lo santo debe ser direccionado para lo santo. Lo que entre en el evangelio, debe ser invertido en el evangelio. Es muy triste que muchos sacerdotes, muchos líderes, muchos pastores, muchos maestros no son verdaderamente llamados por Yahweh, sino que van con un interés, el interés del dinero, el interés del sexo, el interés de desaforarse en aquellas inclinaciones que tienen. Y es triste ver cuando lo que entra en el evangelio empiezan a invertirlo, como en viviendas, en casas, en inmuebles. Es sabido de la Iglesia Católica que es la institución que tiene más inmuebles en el mundo. Cuando una organización, llámese cristiana, una iglesia, empieza a montar inmobiliaria, ya ha perdido su visión, ha perdido su destino, ha perdido su llamado, y se está dedicando a otras cosas, y está usando lo que es sagrado en cosas que no se está llamada en ese momento para invertir. Hay otros que invierten en política, todavía peor, porque si invierten, ¿de qué manera invierten en la política? O sea, ya vemos muchos sacerdotes o muchos
pastores dedicados a la política, invirtiendo lo de Yahweh para la política. En el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Pero en el versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino. Mire que en el versículo 17 dice que era muy grande. Ellos, aparte de tomar lo sagrado, tomar lo vertido en la obra, ellos lo tomaban para otras cosas. Sí, eso era lo más terrible, tomar, porque mire que este era un pecado más gravísimo que el pecado que ellos hacían de dormir, de hacer el acto sexual con la filigresía. Era un pecado más grande el tomar. Para Yahweh era más grave tomar lo santo, tomar lo apartado. Es tremendo entrar al sacerdocio, tomar el sacerdocio para enriquecerse. Va muy seguramente, una persona que hace eso, va muy seguramente para el infierno. En 1 Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues ahí está lo que les estaba diciendo, que él permitía también que sus hijos se acostaran con estas mujeres. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo. También vemos un pecado en Elí. Elí no tomó una decisión firme, no fue radical. Él sabía lo que estaban haciendo. Él sabía que el pecado del sacerdote iba contra todo el pueblo. Él sabía que era grande el pecado, pero él amaba más a sus hijos. Él honraba más a sus hijos. O sea, que tenía un pecado. Prefería a sus hijos. Y iba contra un pecado, iba contra un mandamiento de Yahweh. Dice: y amarás a Yahweh de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él tenía un ejercicio de pecado al amar e idolatrar a sus hijos, dejarlos allí en el templo, cerca de él, para congraciarse con ellos en vez de agraciarse para Yahweh. Y esto es tremendo lo que les decía, porque el pecado del sacerdote va a caer en el pueblo. Eso está en Levíticos 4:3, cuando dice: si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable el pueblo. Parte A, vamos a leer nada más así. Si el que peca es el sacerdote ungido, hace culpable al pueblo. Ojo con las versiones que leemos. Tenemos que tener diferentes versiones. No lea una sola versión. Si usted lee esto en la versión Reina Valera, le va a decir una cosa contraria. Ya, pero porque en la versión Valera dice: si el que peca es el sacerdote ungido según el pecado del pueblo. No, la palabra en otras Biblias más responsables en cuanto a su cuerpo de traductores, vemos que dice, en la Biblia Jerusalén dice: si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo. Entonces, ojo con las versiones que leemos. Ojalá tengamos varias versiones para cotejarlas y para sacar entonces una buena interpretación. Entonces, ahí es clarísimo que el pecado del sacerdote afecta a la feligresía. Entonces usted no puede decir que usted va a cualquier iglesia, que usted va y coloca su cabeza o coloca en oración bajo cualquier sacerdote, porque si ese sacerdote está en pecado, usted cargará con el pecado de ese sacerdote. En esta experiencia de más de 38 años de estar en los caminos de Yahweh, de estar dirigiendo obras en el Evangelio, he llegado a iglesias, he llegado a ministerios en donde el pastor, el líder, tiene un problema, por decirle, tiene un problema de
que digamos tiene un problema de fornicación, y pues uno toma ese ministerio, Yahweh le muestra que este que se va tiene problemas de fornicación, empieza uno a trabajar con el pueblo y la mayoría de los feligreses hombres tienen el mismo problema. Vean que la maldición, vean que el pecado, así como somos nos reproducimos y así como pecamos llevamos maldición al pueblo. Por eso es delicadísimo el llevar un sacerdocio. Por eso es delicadísimo llevar un sacerdocio. Es una responsabilidad tremenda y es una demanda de Yahweh de manera tremenda para nuestras vidas. Entonces, en primera de Samuel, pues vemos allí en el 2:27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Yahweh, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses sobre mi altar y quemases incienso y llevases el éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Bueno, ahí pues está hablando de la tribu de Leví, habla de Leví como padre de Elí en el sentido de la línea sacerdotal, escogido para eso, y le está reclamando a través de ese varón, porque ya Elí, como vemos, ya Elí no oía la voz, ya él había perdido aquel novato que llegaba. ¿Recuerdan Samuel que llega como novato y busca la presencia? Tiene un éfod colocado, está dispuesto a buscar a Yahweh y lo oye, pero no lo sabe identificar. Este que es más veterano dijo, eso es que Yahweh te está llamando. Tremendo, un amor que se enciende y un amor que se apaga y fenece. El amor de Elías hacia Yahweh había fenecido totalmente, interponiendo o sobreponiendo el amor hacia sus hijos antes que a Yahweh. Ojo familia, ojo hijos, primero Yahweh, segundo Yahweh y tercero Yahweh, y Él te dará felicidad para que disfrutes de los tuyos, pero primero ponlo a Él en tu corazón, porque si no estarás en un ejercicio de pecado. En el 29 dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. O sea, estaban buscando más apetitos para ellos. Entonces, como vemos, sí es importante bajo qué cobertura usted se coloca, bajo qué cobertura sacerdotal usted está y está su familia. Porque puede que esté en un sacerdocio pagano, en un sacerdocio profano, y usted no sabe en dónde usted está metido. Entonces sí es importante que nuestro sacerdote, sí es importante orar para que si ya estamos en una parte y sabemos que ese hombre es limpio, sabemos que ese hombre es santo, sabemos que ese sacerdote, ese cura, ese líder, ese pastor es limpio, no es un torcido, entonces orar para que permanezca así y pueda ser de bendición para nosotros. Yahweh les dio las leyes y también le dio un sacerdocio. Le dio unas leyes y precisamente ellos salían de la esclavitud, y usted puede ver en la palabra de Yahweh cuando Él le dice, eras esclavo, ahora toma las leyes para que seas libre. Yo no sé dónde se inventó el cristianismo de que la ley es opresora, cuando Yahweh les está diciendo, eras esclavo, ahora con las leyes vas a ser ¿qué? Libre. ¿Dónde se inventó el cristianismo que estaba abrogada la ley? ¿Dónde se inventó el cristianismo que la ley es mala, que la ley es opresora? Cuando David disfrutaba de la ley, se deleitaba de la ley. Pablo dice la palabra, dice el Nuevo Testamento, dice que Pablo se deleitaba de la ley y decía que la ley es espiritual. ¿Cómo lo espiritual de Yahweh viene a ser opresivo, viene a ser malo? Tremendo. ¿Cuántos teólogos, cuántos hombres desde el siglo 100 empezaron
a decir que apartarse de los mandamientos, apartarse de las leyes de Yahweh y a decir que eran opresivas, que eso no era para el pueblo creyente, sino que era para los judíos. Bueno, cada uno le responderá a Yahweh, pero igual le hago esa pregunta: ¿bajo qué sacerdocio está usted? ¿Es un sacerdocio que pisotea las leyes? ¿Es un sacerdocio que ha escondido las leyes, que no predica de mandamientos, que no enseña los mandamientos? Ojo con eso, porque usted puede estar en el camino de la apostasía. Usted sabe que es apostasía. Hechos 21:21 se lo dice claramente. Apostasía es apostatar, es denigrar de los mandamientos de Yahweh. Léalo en Hechos 21:21. En Deuteronomio 31:32 empieza ese sacerdocio. Empezamos a ver cómo Yahweh desde muy temprano empezó a dejar al pueblo con sacerdocio. Si hacemos un estudio como lo vamos a estar viendo ahorita, más adelante, Abraham tenía sacerdote. Siempre ha habido sacerdocio. Pero en los tiempos de Moisés, Yahweh le da una orden sacerdotal, de la cual vamos a hablar. En Hechos 31:32, Hechos 31:12 dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Yahweh, vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh, vuestro Dios, todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Para Yahweh siempre ha sido importante un buen sacerdocio, y siempre ha tenido un sacerdocio. La pregunta es, porque muchos ahora predican: no, yo soy profeta, no, yo soy apóstol, no, yo soy maestro. ¿No hay sacerdote ahora? ¿Seguro que no hay sacerdocio? ¿Seguro que no hay una orden sacerdotal sobre nosotros? Vamos a verlo. Malaquías 2:6 dice: la ley de verdad estuvo en su boca. Está hablando del sacerdocio de Leví. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Como un sacerdote, como un pastor que habla de psicología en la iglesia, que habla más de Freud que de otra cosa, como un pastor, un sacerdote que habla más de prosperidad, que habla más de superación personal, pero nunca habla de los mandamientos de Yahweh, puede llamarse sacerdote. Vea lo que dice aquí: la ley de la verdad tiene que estar en la boca del sacerdote. ¿Ya? E iniquidad no fue hallada en sus labios, pero eso sí, así como está en su boca, tiene que estar en el ejemplo de vida, en el andar. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Cuando un hombre predique mandamientos, enseña mandamientos y vive bajo los mandamientos de Yahweh, entonces de verdad saca a muchos de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. ¿Sabes que buscan ahora los pueblos? Milagros. ¿Y saben qué son los sacerdotes, los pastores, los líderes? Milagreros, fabricando milagros, fabricando fraudes para engañar a un pueblo. Pero no hay ley, no hay mandamiento en la boca del sacerdote. Dice: y de su boca el pueblo buscará la ley, pero el remanente, aquel remanente que le quema de verdad buscar la voluntad de Yahweh, buscará iglesias y sacerdotes, pastores y líderes que hablen verdad, que hablen mandamiento y que enseñen mandamiento. Eso es lo que se está viendo ahora en los últimos tiempos. Todas esas iglesias llenas, abarrotadas de superación personal, de milagros, de proezas, de esto y de aquello, de saltibanquis, de engañadores, pero nada de palabra de Dios. Sálgase de allí, por favor, y busque algo, ya sea pequeño o lo que sea, pero busque donde verdaderamente haya sacerdotes, haya líderes, haya hombres de Dios hablando
hablando y siendo mensajeros de Yahweh de verdad. En el 8 dice, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Así es. Cogieron la gracia, el evangelio de gracia, un evangelio cojo, porque el evangelio verdadero es de gracia y de verdad, de gracia y de mandamientos, como lo dice Santiago. Muéstrame tus obras y te diré si tu fe te salva. En la perspectiva hebrea, no es la perspectiva grecorromana del año 100 después de Cristo en adelante, con todo esto, con Ignacio de Antioquía, con Justino Mártir, que empezaron a desviar, porque la perspectiva hebrea es fe, es creer obedeciendo, creer y obedecer. La perspectiva griega, greco-romana de los cristianos es creer solamente. Y el vino lleno de gracia y de verdad. Por eso dice que habéis corrompido el sacerdocio, porque habéis hecho tropezar a muchos, quitándole los mandamientos de Yahweh al pueblo. Están muertos, están muertecitos, no tienen vida, viven en ejercicio de pecado, porque creen que con pedir perdón y seguir en ejercicio de pecado, en la práctica de pecado, van a ser salvos. En Hechos 28:41 dice, ponle estas cosas a tu hermano Aarón y a sus hijos también, úngelos y ordénalos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. Aarón y sus hijos los usarán cuando entren a la carpa de reunión o cuando se acerquen al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en castigo y mueran. Será una ley perpetua para él y para su linaje. Ojo, él dio un orden, él dio unos ritos, él dio una enseñanza, él dio unas vestiduras para ellos. Y él le estaba diciendo, ojo con lo que van a hacer. Porque si ustedes hacen algo contrario, si ustedes llevan ropas rotas, cuando yo les estoy dando una vestimenta, si ustedes en vez de coger el incienso que yo les mando a hacer, que yo les mando a preparar, o el aceite que yo les mando a preparar, y ustedes cogen otra cosa y me pisotean mis mandamientos y me pisotean mi presencia, entonces yo les quito la vida. Así lo dice allí, ya, muy claro, para que no incurran. Éxodo 28:43 dice, para que no incurran en castigo y mueran. Será una ley perpetua para él y para su linaje. Entonces, vemos cómo él les entrega un pectoral. Y bueno, en Éxodo 28:31 dice, harás la capa del éfod, un éfod, le entrega unas vestiduras, harás la capa del éfod de puro azul, la abertura para la cabeza quedará en el medio de ella, la abertura tendrá un ruedo de labor de bordado alrededor, será como la abertura de un chaleco de cuero para que no se rompa. Ojo con esto, porque es clave. Tiene unas enseñanzas tremendas. El borde del éfod tenía que ser reforzado de una manera tremenda. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. En Levíticos 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su inciensario, pusieron fuego en ellos y tras echar incienso encima, ofrecieron ante Yahweh un fuego profano que él no les había mandado. Señores, allí mismito, ya a las poquitas nada, los hijos de Aarón hicieron todo lo contrario. Cogieron y ¿qué? Y crearon un incienso. No sé de dónde sacaron ese incienso o qué fue lo que hicieron allí, pero llevaron un fuego profano, un fuego extraño. ¿Con qué lo hicieron? Con un carbón o con cosas raras ya ofrecidas a otras cosas. ¿Qué hicieron? Pero ¿qué hicieron? Violaron los mandamientos. Como sacerdotes, ellos erraron allí. Y entonces los hijos de Aarón presentaron un fuego profano. Entonces en el versículo dice, entonces salió de la presencia de Yahweh un fuego que les devoró y murieron delante de Yahweh. Tremendo. Allí murieron.
¿Y saben qué? Moisés dijo entonces: Aarón, esto es lo que Yahweh ha declarado diciendo: entre los cercanos a mí me mostraré mi santidad y ante la faz del pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón no dijo nada. ¿Están notando algo allí? Aarón estaba allí. Moisés estaba allí. Sale fuego y mueren los hijos de ¿quién? Sale fuego y mueren los hijos de Aarón. Y Moisés se le pone al ladito y le dice: ojo, porque Yahweh es santo y el que se acerca a él tiene que ser santo. Con esto que le está diciendo en el versículo 3, cuando le está diciendo que entre los cercanos mostraré mi santidad, lo que le estaba recordando era el Éxodo 24, 16, el momento en donde dice: y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Le estaba diciendo: cuidado, cuidado con lo que vas a hacer. ¿Sabe usted cuál era la costumbre de los padres, de las madres o de aquellas personas cuando se le moría un ser muy allegado a ellos? ¿Qué hacían? Muy seguramente lo agarraban. Y un sacerdote. Y cuando un hijo, aún no siendo sacerdote, pero si una persona se acerca a un muerto, se contamina. Tanto que usted puede ver en las leyes que no podía comer de la Pascua cuando venía de enterrar un muerto. Entonces, en el Levítico 10:4 dice: Moshe llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: acérquense y llévense a sus parientes del frente del santuario a algún lugar fuera del campamento. Moisés tomó, porque muy seguramente Aarón estaba callado, pero Aarón debía tener un dolor tremendo. Y entonces él, para que Aarón no cometiera una falta grave allí en ese mismo instante, él dijo: usted y usted, contamínense con el cuerpo de estos dos y llévenlo. Pero él no permitió ni que los otros 2 hijos de Aarón, ni que Aarón tocaran el cuerpo. Y en el 6 dice, y ahí viene lo que les estaba hablando del éfod: y Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y a Itamar: no se pelen la cabeza, ni desgarren su ropa, no sea que mueran y que la ira arremeta contra toda la comunidad. Tremendo. Póngale atención a eso. Es tremendo, porque esto va a tener una conexión con Yahshua más adelante. Ahorita se lo voy a mostrar. ¿Por qué Moisés se le colocó al ladito y le dijo: cuidado, Aarón, recuerda que Yahweh es fuego consumidor y que el que se acerca a Yahweh tiene que estar santo? Prácticamente era lo que le estaba recordando. Y le estaba recordando allí: y recuerda, Moisés, que tú estás oficiando y no puedes tocar muerto. Y cuidado, te mandan la mano al cuello del éfod a rasgar tus vestiduras, porque ¿sabes qué? Mueres tú y muere toda esta comunidad. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que nos muestra Yahweh, la santidad del sacerdocio, lo importante que debe haber un sacerdocio santo y limpio. Usted como sacerdote, usted como pastor, usted como líder, como sacerdote usted de su hogar, porque usted es sacerdote. Si usted no es sacerdote en la iglesia, usted puede puesto como sacerdote en su hogar. Usted debe ser limpio, santo, para que haya bendición en su hogar, para que haya sanidad en su familia. Hay mucha mortandad, hay mucha enfermedad, hay mucha escasez, hay mucha miseria, hay muchas privaciones, pero porque los padres de familia, los líderes de esos hogares, son los primeros que violan los mandamientos de Yahweh. Y entonces después se preguntan: ¿por qué es que nos ha venido tanta mortandad? Él le dijo: cuidado,
ustedes nunca pueden rasgar sus vestiduras, porque hay una ley que así lo hace. Lo dice, que no se pueden rasgar las vestiduras por muertos, porque era una costumbre que se hacía. Y entonces Yahweh le dice, cuidado, ojo con eso. Rasgarse las vestiduras es renunciar al sacerdocio. Es morir en ese caso. Y morir es ¿qué? Morir es renunciar. Si usted es el presidente de la República y se mata, no solo se quitó su vida, sino que renunció ipso facto a ser presidente. Y eso, cuando se rasgan las vestiduras, es renunciar al sacerdocio que Yahweh les ha llamado, porque allí ya no podía más seguir. Si él se hubiese rasgado, moría, y si no moría, pues no moría. Entonces era porque había renunciado al sacerdocio. Pero en verdad allí vemos que cualquier cosa que se hacía era muerte para ellos. Entonces ahí vamos viendo en Números 8 versículo 6 dice, toma a los levitas de entre los israelitas, purifícalo. Esto es lo que harás para purificarlo. Salpica sobre ellos agua de purificación y que se pasen una navaja por todo el cuerpo y laven sus ropas, así quedarán puros. Yo quiero llamar la atención en este punto, porque este punto también va a haber una conexión más adelante, una conexión fina con Yahshua. Aquí dice salpica con agua. ¿Por qué no se sumergían en un río, en una piscina? Hombre, están saliendo, están en el desierto, llevan poca agua, pero se necesitaba ¿qué? Purificar. De manera de purificar ¿a quién? A los levitas, para presentárselos como ¿qué? Como levitas. Esto es importante. Y así quedarán puros. Para ofrecer el sacrificio por los pecados se necesitaba un cordero y un sacerdote y un templo. Un sacerdocio ungido, un cordero sin mancha. Entonces, todo esto lo estamos viendo y vemos que Yahweh entregó unas leyes, entregó un sacerdote, entregó unos levitas y entregó un sacerdocio, un sumo sacerdote, una rama de sacerdotes. Eran niveles y eran autoridades diferentes, eran funciones diferentes. Ustedes pueden ver que Coré era levita, pero Coré quería hacer cosas de sacerdote y también Yahweh lo mató. También Yahweh acabó con él y con todos aquellos que siguieron a Coré. Es claro que el levita, la tribu de Leví da los sacerdotes, pero habían levitas y habían sacerdotes, y había un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo. Los demás, los levitas, podían hacer oficios como levitas, pero ojo, había un sumo sacerdote. Otros, una vez al año, entraban por todos los pecados de la nación y ofrecían un cordero, ofrecían el cordero, un cordero sin mancha. Y todo esto, todo este rito, todo este sacrificio, lo vamos a ver en la palabra de Yahweh. Yo quiero irme enseguida a Mateo 3:13. Dice en donde encontramos lo que le he estado mostrando, lo que Yahweh nos ha estado mostrando. Y dice, en aquel tiempo Yahshua vino de Galil al Jardín, de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para que él lo sumergiera. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, yo necesito que tú me sumerjas y tú vienes a mí. Pero Yahshua le respondió, permítemelo, porque ahora conviene que cumplamos con todo lo que se requiere. Entonces se lo permitió. Quiero recordarle y decirle que la visión de sumergir en el agua a los cristianos y sumergir en el agua al hebreo es muy diferente. Acá se habla de un bautismo, acá se habla de una identificación con Yahshua, acá se habla de una purificación. Y aquí Yahshua se presenta ante Juan
Y Juan le dice, no, tú eres el que me tienes, porque tú eres autoridad sobre mí. Quiso decirle algo al respecto. Pero Yeshua estaba queriendo llevar algo muy poderoso que vamos a ir encontrando. Y él le dice, no, yo necesito que tú, ojo, me salpique. Yo necesito que tú hagas un oficio sacerdotal. Y tenga en cuenta, querido hermano, querido amigo, y saque cuentas y investigue que Juan era hijo de Zacarías y Zacarías venía de una orden sacerdotal del mismo que Aarón. Zacarías era el padre ¿de quién? De Juan. Entonces, por ahí van las cosas. No podemos quedarnos a detallar las cosas en este momento porque el video lo haríamos muy largo. Pero todas estas cosas se las dejo allí para que usted las profundice y para que nosotros en otros videos profundicemos estas partes. Dice, pero Yeshua le respondió, permítemelo, porque ahora conviene que cumplamos con todo lo que se requiere. Ojo con ese cumplamos. Él era hombre en ese momento y él iba en pos de una línea sacerdotal, pero no quería abrogar nada de lo que en ese momento estaba vigente. Entonces, después de sumergirse, Yeshua subió enseguida del agua. Entonces el cielo se le abrieron y vio el Espíritu de Yahweh que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Clave eso, poderosamente clave. Porque muchos dirán, ¿y cómo este es sumo sacerdote? ¿Quién lo ordenó? Hombre, nada más que Yahweh. Y no porque si usted observa, en los tiempos de Leví no había juramento. En el sacerdocio de Leví no se necesitaba un juramento, se necesitaba solo ¿qué? Una unción. Pero para esta orden sacerdotal, para la orden sacerdotal real, se necesita un juramento. ¿Y sabe quién lo dio? Yahweh. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 26, 63, nos vamos enseguida, más adelante. Ya está Yeshua, ya está listo, ya está el cordero, los tienen ya masacrado. ¿Dónde está el sumo sacerdote? Porque si él era el cordero, ¿dónde está el sumo sacerdote? ¿Será Caifás el que lo iría a presentar? Por favor, Caifás pertenecía a un sumo sacerdocio impuesto, un sumo sacerdocio falso. Pero Yeshua allí estaba cumpliendo con muchas cosas. Y mírelo allí en Mateo 26, 63 cuando dice, pero Yeshua callaba y el sumo sacerdote le dijo, te pongo bajo juramento por el Elohim vivo para que nos digas si tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Yo soy el Mesías, le dice. Tú lo has dicho, pero tú mismo lo has dicho. Yo soy el hijo de Elohim. Además le dijo, desde ahora que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viendo en las nubes del cielo y viniendo de las nubes del cielo. Entonces, lo más tremendo, el sumo sacerdote se rasgó la ropa sacerdotal y dijo, has blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Fíjense ahora mismo, han oído ustedes la blasfemia, ¿qué les parece? Y ellos respondieron, es digno de muerte. Señores judíos, con mucha pena, pero ustedes pasó una situación. Hubo en el momento en que Yeshua estaba en la tierra, hubo un sacerdote, un sumo sacerdote, que ante sus narices rasgó sus vestiduras, renunció a su sacerdocio y no pasó por ustedes absolutamente nada. Pero para Yahweh, para los entes celestiales, en ese momento, el impedimento de que hubiese un sumo sacerdocio llamado Caifás, caía, renunciaba, y allí Yeshua entró al santuario celestial, no al santuario que tenían ellos allá, al santuario celestial como sumo sacerdote,
y como cordero inmolado, un cordero que no tenía mancha, porque no conoció pecado. Hebreos 4:14 dice, así que teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado, y ahora nos metemos con Hebreos 4:14 que confirma, esto no lo tienen los judíos, lo tenemos, somos los creyentes. Ellos no creen, pero aquí ya está confirmándose. Ellos no creen en Hebreos, en el libro de los Hebreos, pero aquí, para nosotros los creyentes, Yahweh nos está trayendo su palabra. Y dice, así que teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, que ha atravesado el santuario del cielo, Yahshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión de fe. Creemos que Yahshua no pecó. Creemos que era sumo sacerdote. Creemos que murió por nuestros pecados. Esa que pagó por nuestras sentencias por el pecado. En el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Vea, aparezca lo que aparezca, suceda lo que suceda, por Yahshua no conoció pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que Él dará a su oportuno tiempo. Todo sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 1, todo sumo sacerdote se escoge de entre los hombres y se le nombra representante de los hombres delante de Elohim, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. Ojo con ese punto. Yahshua tenía que ser tomado como sumo sacerdote de los hombres, y aquellos tenían también que ser tomados como de los hombres. Él pudo sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también estaba rodeado de debilidad, y por causa de esa debilidad debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como los del pueblo. A esa dignidad nadie la toma por sí mismo, tiene que ser llamado por Elohim como lo fue Aarón. Señores, este mundo cristiano, este mundo de creyentes, este comercio de creyentes, está lleno de gente que no ha sido llamado a ser sacerdote, que no ha sido llamado a ser pastor, que no ha sido llamado a ser líder de una comunidad, de la comunidad de Yahweh, y sin embargo están allí. ¿Será esa la comunidad de Yahweh? ¿Serán esos sacerdotes de verdad? Porque aquí en este pasaje está diciendo que tiene que ser llamado. Muchos se meten al sacerdocio, muchos se meten al liderazgo espiritual, muchos se meten como pastores, como sacerdotes, pero para darle riendas sueltas a sus apetitos sexuales, a sus apetitos, a su avaricia de dinero. No lo haga, no haga eso, porque está amontonando ascuas de castigos sobre usted. Solo debe ser un llamado de verdad, debe ser un escogido, no por una institución, no por una organización. Usted tiene que tener la seguridad de que Yahweh le llama a usted, de que Yahweh le escoge a usted para que usted sea un sacerdote, un escogido de Elohim. En Hebreos 5:5, de la misma manera tampoco el Mesías se adjudicó los honores de sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso lo dice en el Salmo 110, versículo 4, pero aquí lo está diciendo, también lo está recordando, y también lo vimos en el Nuevo Testamento cuando él dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí está el juramento para que sea Mesías y para que sea Cordero, para que sea el ungido y para que sea el sumo sacerdote que debía ser. En el versículo 7 de Hebreos 5 dice, el Mesías en los días de su vida mortal ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrima a aquel que lo podría librar de la muerte, y él lo oyó por su devoción. Señores, Yahshua fue hombre,
Yeshua fue hombre, vino y se puso este ropaje de hombre para morir por nosotros. Y esa es la grandeza, porque los enemigos de la ley quieren decir que Yeshua es Dios y como fue Dios entonces le fue fácil cumplir los mandamientos. No, él fue hombre. Y esa es la grandeza para darnos un ejemplo de que se puede con la presencia de Yeshua en nosotros. Como hombres podemos ¿qué? Cumplir los mandamientos. No para salvación porque ya él murió y pagó ese sacrificio por nosotros. Pero para ser vencedores, ojo con esa palabra, para ser vencedores sobre el pecado, para ser libres y para honrar a Dios con nuestras vidas. Y al ser perfeccionado, versículo 9, y al ser perfeccionado llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Elohim lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque ustedes se han hecho vueltos tardos para oír. Y entonces, señores, hay mucho que decir. Quedaron muchas cosas pendientes. Sí, pero aquí está clara. Yeshua es el mismo Melquisedec. No hay otro. No puede haber el Melquisedec que le salió. El Melquisedec que le salió a Abraham no tiene inicio ni tiene muerte. Es el mismo que Yeshua. Pero vamos a ver, Yahweh hizo algo. Yahweh permitió que se escondieran unos documentos y duraron 2000 años guardados esos documentos. Damos gracias por ese guardar, porque por lo menos ahora se sabe que el Antiguo Testamento, la Torá, el Taná, es verídico, porque tenemos ahora los manuscritos más antiguos son los manuscritos de Qumran, y allí están como evidencia de que la palabra, de que la Torá es verídica al 100%. Pero, ¿qué más hay allí? ¿Qué más guardó Yahweh? No vamos a discutir hoy por qué no están esos libros en el canon. ¿Por qué no tuvieron en cuenta eso? Eso no lo vamos a discutir. Hay cosas que solo Yeshua, que solo Yahweh en su momento revelará. Pero es importante traer un libro, unos rollos que el enemigo ha tratado de esconder, pero que ha sido un milagro grande y han sido encontrados en 1947. Y yo quiero traer unos apartes para que vean eso y lo tomemos en cuenta, lo analicemos y lo observemos. Allí hay pasajes tremendos en ese libro. Mire, leer esos libros, yo he estado leyendo algunos, y leer ese libro de Melquisedec es leer Isaías. Es leer a Isaías diciendo, si tú quieres ser el pueblo de Elohim, guarda el día de reposo. Es leer Tesalonicenses también, cuando Yahweh se llevará a su pueblo, Yeshua se llevará a su pueblo y resucitará a los muertos, los levantará para él. Ahí está, es como leerlo. Pero pues hoy traigamos lo que nos compete en este tema. Y lo vamos a ver, pues desde luego, recordemos primero a Génesis 14:17, cuando dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del rey del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ojo, sacó pan y vino. ¿Qué representa eso? ¿Qué unción le estaba dando Melquisedec a Abraham? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham a los diezmos de todos. Si usted ve esto, es como tomarle una foto a esto y ver, les estoy hablando de ese libro
de Melquisedec, de ese rollo de Melquisedec, casi igual, pero lo que le estoy mostrando es cómo Melquisedec aparece, rey de Salem. ¿Qué Salem? La Jerusalén celestial, Melquisedec celestial. ¿Qué será? No vamos a profundizar mucho en eso. Llegará otro tiempo para hacer todos estos aportes. ¿Quién era Melquisedec? Desde luego que Melquisedec está mostrando que no era más y menos que el mismo Yahshua de Nazaret, Yahshua Hamashia. Les muestro una traducción al español, porque desde luego esto se encontró en hebreo, una traducción del erudito español Florentino García Martínez, experto mundial de los rollos del Mar Muerto. En la página 187 dice así: para Dios, su interpretación para los últimos días se refiere, estamos hablando ya del libro de Melquisedec, su interpretación para los últimos días se refiere a los cautivos, de los que dice: para reclamar los cautivos liberación, y hará prisioneros a sus rebeldes, y de la heredad de Melquisedec, pues ellos son la heredad de Melquisedec, un sacerdocio de Melquisedec, una orden, un reino, una heredad de Yahshua Hamashia, el mismo Melquisedec. Interesante lo que se encontraron en esos rollos del Mar Muerto, ese rollo de Melquisedec, en el que se espiará, dice, sigue el versículo 8, porque también tiene versículo, dice, en el que se espiará por todos los hijos de Elohim y por los hombres del lote de Melquisedec. Me parece interesante que diga del lote de Melquisedec, o sea que son unos escogidos, que es un remanente el que Melquisedec tiene para él. Es un remanente. Dice, y en las alturas él se pronunciará a su favor según los lotes, pues es el tiempo del año de la gracia para Melquisedec, para exaltar en el proceso a los santos de Elohim por el dominio de juicio, como está escrito. En el 13 dice, pero Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Elohim en ese día, y ellos serán librados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de ese lote, de ese remanente. Romanos 11:5. Yahweh siempre, aparte de todo este conglomerado grande de creyentes, pero sin mandamientos, aborreciendo los mandamientos de Yahweh, de solo gracia y nada de verdad, Él tomará un remanente pequeño, como lo dice Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14, dice que solo la zona segura, los escogidos son los que tienen a Yahshua en su corazón y guardan los mandamientos de Yahweh. Tremendo. Ellos día a día llevaban por sus pecados, pero volvían a perder. Llevaban sus pecados y volvían a perder. El sacerdocio que transforma nos lleva a ser vencedores. El cristiano, el que dice ser cristiano, está lo mismo que los judíos. Dice que están por gracia y por eso pueden pecar, o sea que pueden perder, pueden seguir pecando, pueden seguir en un ejercicio de pecado. Y la palabra, primera de Juan 3:9, dice que el que peca deliberadamente, el que practica el pecado, el que ejercita el pecado, no tiene a Yahshua en su corazón, por lo tanto no tiene salvación. El que viola los mandamientos premeditadamente, ya sea que los conozca o no los conozca, es porque no tiene a Yahshua. Porque si no los conociera, al tener a Yahshua, recuerde que la alianza superior escribe los mandamientos en nuestro corazón y hace que nos impele a no seguir en un ejercicio de pecado. Apocalipsis 7:22 dice, por lo tanto Yahshua se le constituyó fiador de una alianza superior. Se le constituyó de un pacto superior. Apocalipsis 7:9 dice, por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo
por el que todavía estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, está diciendo Abraham, en Abraham estaba Leví, en Abraham estaba el sumo sacerdote Aarón. Por lo tanto, este sacerdocio que Yahweh que nos está cobijando ahora es el sacerdocio superior, es el sacerdocio real, por lo cuanto debemos tener más respeto, más veneración, más honra y más temor santo a lo que Yahweh nos ha regalado. Hebreos 7:11 dice, ahora bien, si se realizara una transformación por medio del sacerdocio levítico, pues en él se basaba la legislación dada al pueblo, ¿qué falta hacía que surgiese otro sacerdocio en línea de Melquisedec y que no se le llame en la línea de Melquisedec, en la línea de Yahshua? Estamos viendo la versión española, la Biblia española, y habla de transformación. Dice prácticamente lo que estamos diciendo, que bajo el sacerdocio levítico no había transformación. No quiere decir que si usted cumplía los mandamientos con ellos, le iba bien. Claro que le iba bien. Claro que era bendito. Claro que tenía una buena conducta. Pero no había un intercambio de vida. No había una transformación. Yahshua, en el sacerdocio de Él entra a nuestra vida y nos hace nuevas criaturas. En el Hebreos 7:12 dice, cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá, pues aquel de quien se dice esto pertenece, aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu de la cual nadie ha oficiado en el altar, porque es evidente que nuestro maestro nació en la tribu de Judá, sobre la cual Mosé no dijo en cuanto a el sacerdocio. Lo que no habían tenido en cuenta, lo que no habían identificado es que el sacerdocio de Yahshua es el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Y no solo eso, es que es el mismo Melquisedec como lo estamos viendo. En Hebreos 7:15 dice, esto es aún más evidente, a semejanza de Melquisedec, surge un sacerdocio distinto, que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible. O sea que no es transferible ya por genealogía, en el orden de Melquisedec. Así, por una parte, se anula el mandatario anterior por ser ineficaz e inútil. No se está aboliendo la ley. Se dice acá en el Hebreos está diciendo que se anula la eficacia de ese mandamiento. No vamos a entrar a profundizar ni a decir que es erradicada totalmente el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio Leví. Lo que sí les digo yo, familia, es que si acá se levanta un templo, si acá no sé cómo van a identificar a la tribu de Leví y a la tribu de Aarón como tal, no sé, ellos tendrán la manera. Tengo entendido que cuando se quemó Jerusalén en los años 70, se quemaron todos los libros de la genealogía. Vea que por eso es que es importante, que ya había datos para decir que Yahshua, que fue antes, nació antes, y Yahshua sí era bajo ese orden de Judá. Pero es que el sacerdocio de Yahshua no es de Judá, sino que él es el mismo en orden de ¿qué? De Melquisedec. No sé, cuando venga Yahshua, quiénes serán los oferentes que ministrarán. No sé si aún permanecerá, en qué oficios permanecerá los sumos sacerdotes, sumo sacerdocio de Aarón. Pero lo que sí sé es que hay en estos momentos un sacerdocio real, y es el orden. No es la orden jesuita, no es la orden de los capuchinos, no es ninguna esas órdenes creadas por hombres. Es una orden sacerdotal real que está vigente y que está caminando y que está llevando a un pueblo a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera conversión, y a llevar mandamientos,
a enseñar mandamientos, como decía allí, como lo hemos visto. El sacerdote enseña mandamientos con su boca, con su escrito y con su propia vida. Hebreos 7:19 dice, pues la ley no consiguió transformar nada y en cambio se introduce una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a Dios. Quiero decir y repetir eso, no transformó la ley en el sentido de que volvían a pecar. Esa ley del sacrificio, porque está hablando no de toda la ley. Ese es el problema de nosotros, de tomar toda la ley y decir que no sirve, ya está abrogada totalmente. No, lo que está diciendo allí es que no servía para cambiar, transformar totalmente al hombre. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Eso. Ya no vivo yo, más Cristo, más Yeshua. Ya no vivo yo, más el Mesías, más Yeshua Hamashia vive en mí. Ese es el intercambio. Eso es lo que el sacerdocio, el sumo sacerdote Yeshua hace con nosotros. En Hebreos 9:9 dice, esto es un símbolo de la situación actual. Según él, se ofrecen dones y sacrificios que no pueden transformar en su conciencia el que practica el culto, pues se relacionan solo con alimentos, bebidas y abluciones diversas, observaciones exteriores impuestas hasta que llegara el momento de poner las cosas en su punto. Hebreos 7:21, a los otros los hicieron sacerdotes sin juramento, mientras que a este lo hicieron por el juramento del que le dijo, juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, a Yeshua se le constituyó fiador de una alianza superior y de un sumo sacerdocio superior, de una orden sacerdotal superior, porque esta orden, nada más y nada menos que el que la juramentó, nada más y nada menos que el que la juramentó, fue el propio Elohim, el único y el indivisible Yahweh, el único y indivisible Elohim, Yahweh, fue el que juramentó sobre su Hijo y nos deja este sacerdocio. Y estamos amparados bajo ese sacerdocio. Dicen, los sacerdotes anteriores fueron muchos porque la muerte les impedía permanecer, pero este como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Y tiene un sacerdocio perpetuo. Familia, definitivamente estamos bajo un sacerdocio real, bajo un sacerdocio verdadero, el sacerdocio según la orden de Melquisedec, el mismo Yeshua Hamashia, como lo hemos podido interpretar en la palabra, en esos documentos que estaban escondidos y que están dando luz. Y en esa revelación, en ese sentir del Espíritu Santo, que nos llena de su presencia y nos comunica, hijo, ahí siempre ha estado mi Melquisedec, que no lo habían identificado como tal. Decían que era tipología, que era sombra, que era esto, que era aquello. El mismo Melquisedec, ¿cómo bajó? ¿Cómo bajó con esa Jerusalén que de pronto la vio Abraham? No sabemos. Para allá, bueno, hay nada imposible. En ese momento bajó como un ser divino, porque no bajó en ese momento a través del vientre de una madre, de una mujer, para que se hiciera hombre, pero igual bajó como sacerdote supremo, un sacerdocio desconocido para muchos, pero que ha sido vigente y que fue primero y es superior al sacerdocio de Leví y al sacerdocio de Aarón. Como le dirían a Yeshua en su momento, Caifás rasgó sus vestiduras porque le dijo que era el ungido, porque dijo que le dijo, y porque él estaba preguntándose por dentro, ¿y quién ungió a este? Yo como sumo sacerdote no le he ungido. Pero no lo registró el mundo, no lo registraron en el Sanedrín, no lo registraron como sumo sacerdote, pero Yahweh a través de su palabra: he aquí mi hijo en el cual tengo complacencia.
Que Yahweh les guarde, que Yahweh les bendiga, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh ponga en ustedes paz y que Yahweh ponga su nombre Yahweh en ustedes. Amén.